el podcast de Pilar A, de educación, tecnología, bienestar y salud. Escúchalo desde iTunes, eBooks, SoundCloud o Spreaker. Hola, soy Pilar Soro, maestra de primaria en la escuela pública e instructora y representante de Bing Energy en España. Al otro lado del Skype está Luis Alonso Venegas. Él es psicólogo, psicoanalista e instructor de Bing Energy en Costa Rica. Nos hemos reunido para tener unas conversaciones, un coloquio, una charla sobre un tema muy interesante, la autoestima y los límites sanadores. Hola Luis Alonso, ¿qué tal? Hola Pilar, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, todo muy bien, gracias. Pues, ¿cuál es el tema de hoy? Qué dicha, qué dicha que todo está bien. Vamos a hablar sobre los límites sanadores. ¿Y a qué se refiere esto? Esto se refiere a la forma en que nos relacionamos. Bueno, ¿qué es un límite? Primero que todo, ¿no? Un límite, aunque parezca contradictorio, es algo que te da libertad, ¿no? Te da libertad de decidir si asumes el límite o si no lo asumes. Y bien, ¿por qué ponemos límites? Pues para ordenar, para organizar convivencia en nuestras vidas, ¿no? Entonces, ¿qué es un límite sanador? Es el límite que ponemos en nuestras vidas para relaciones tóxicas, por ejemplo, que es todo un gran tema. También incluso hasta podríamos hacer un podcast sobre relaciones tóxicas, ¿no? Son esas relaciones que te drenan energía, son esas relaciones que te cansan, que hay violencia, que no te puedes comunicar, ¿no? Pero bien, ese es un gran tema. Otro puede ser un límite sanador en el trabajo. A veces hay lo que se llama, ¿cómo decirlo?, embrollos emocionales en el trabajo. Y sucede muchas veces porque no hay un límite claro que las personas pongan entre sí. Hablo muy abstracto el tema límite, ahorita vamos a ir un poquito más en concreto, ¿no? Porque hay muchas formas de hablar de un límite. Por ejemplo, el trabajo, en mi jefe me pone más trabajo de la cuenta, que fue un poco lo que hablamos en otro podcast, y yo no sé cómo decirle suficiente. El problema no es entonces que mi jefe me ponga más trabajo, el problema es que yo no sé decir suficiente. Por una cuestión de salud, por una cuestión de que es humanamente imposible, más de lo que ya estoy haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? También está todo el tema de los límites, pero ya internos. Por ejemplo, ¿cuántas personas no ponen un límite al trabajo y están comiendo y trabajando? O comiendo y viendo televisión. Ahora con la tecnología esto es masivo, ¿no? Todo el mundo, celular, televisor, laptop, ¿no? Ordenador, en fin, vas en el tren, ¿no? Y ves a las personas que no están allí, están en el ordenador, en el celular, ¿no? Em, y no hay como una conciencia, un límite de estamos acá en este momento. Y de pronto ocurren accidentes, ¿no? Con el celular, o de pronto la gente ha habido choques o ha habido atropellos por la gente estar ahí caminando en la calle y con el celular. Ahí es donde me refiero, no hay un límite sano. Ujú. Pues se entiende perfectamente. Ok, ok. Eh, bien, no sé si tienes alguna pregunta o... Sí, me has dicho que el límite te da la libertad de decidir. Ajá, sí, Esto me recuerda también al camino del guerrero, ¿no? De tomar decisiones, ¿no? Y hacerse responsable de las exacto. decisiones que tomamos. Sí, y qué dicha que lo mencionas porque por ahí va, ¿no? Porque uno, cuando eres chico, empiezan a ponerte los límites las otras personas. Y hay gente que se quedó en esa etapa. No asume que tiene que empezar a poner límites ellas mismas, ¿no? O ellos mismos. Y esto de poner límites tiene que ver con todo este gran tema de asumir responsabilidad por mi ser y estar, por estar aquí en este momento, en este mundo, ¿no? Y si yo asumo esa responsabilidad, voy poniendo límites. Y sé
por ejemplo, y este es otro tema de límites también bien amplio, con el sobrepeso, por ejemplo. Sé cuando estoy satisfecho o satisfecha y conozco mi límite interno, ¿no? O sé cuando tengo una relación en la que estoy más bien exprimiendo a alguien, ¿no? Y conozco ese límite. No es que nos usemos unos a otros, sino simplemente uno sabe que a veces las relaciones se desgastan. Entonces ocupamos un cierto espacio, ocupamos cierto aire, ¿no? Eh, y en fin, me interesa mucho hablar ahora de este límite interior. Con la comida es muy evidente, muy concreto, a la gente le cuesta mucho. Sí, con la comida es algo como que todos nos lo permitimos, ¿no? O sea, en el Sí, sentido de que, bueno, o sea, te puedes permitir, es un placer que sí que te puedes permitir el comer. Bueno, generalmente, supongo que en el 99% de la población, porque también hay jóvenes que tienen problemas, ¿no? ok, esa es la otra cara de la moneda. Por ejemplo, las personas que no comen, la anorexia, ¿no? Es un límite también. O un límite con el ejercicio, a eso se le llama vigorexia, ¿no? De pronto la gente hace demasiado ejercicio hasta que se enferma. Eh, ¿Y cómo conocer nuestro límite? Porque tenemos que empezar con este límite interior para después poner límites afuera. No puede ser al revés. Y si adentro está todo hecho un caos, ¿no? Sin límite todo. Entonces, bueno, ahí es donde apelamos a esta técnica de la recapitulación de los antiguos videntes de México. Bueno, que trabajamos en ser energía y demás. Y acá de lo que se trataría sería de, en una recapitulación, es decir, sentarse en una postura de meditación y colocar las manos en los regazos y relajarse y empezar a conectarnos con nuestro centro, ¿no? Con nosotros mismos. Y una forma de hacerlo, la conocemos bien en la recapitulación y vos la haces mucho en tus clases, Pilar, es colocar la mano en el corazón, ¿sí? Y ese es un pase increíble que sirve en muchos momentos de la vida, ¿no? De pronto tengo una discusión con mi jefe, entonces en ese momento, uy, coloco mi mano en mi corazón. O tengo una discusión con mi esposo, mi hijo, mi hija, en ese momento coloco la mano en mi corazón y eso me ayuda a establecer un límite, ¿no? A mi emoción. Y de pronto iba a decir cosas, iba a gritar, pero ese acto de poner la mano en el corazón hace que cambie mucha dinámica, ¿no? Interior. Y vos ahí nos puedes quizás agregar algo más con esto de la mano en el corazón, que es un pase que usas mucho. Yo también lo he notado en tus clases y que me gusta mucho, por cierto. Sí, es verdad. Bueno, ahora mismo tenía la mano en el corazón. Pues, pues claro, te ayuda también a equilibrar la respiración, ¿no? O sea, te hace Ajá. consciente de cómo, sobre todo te hace consciente de cómo estás respirando, ¿no? Porque la mayor parte del tiempo bloqueamos la respiración, respiramos muy poquito, no respiramos, ¿no? Y Ujú. hacer esto, poner la mano en el pecho, pues te ayuda, a mí al menos me ayuda a ampliar la respiración y a ser consciente de que tengo que alargarla, ¿no? Y aparte también del contacto de la mano, de la piel, bueno, de la piel, de la mano, el tacto con el Ujú. pecho, ¿no? Sí, sí, todo eso. Y además está demostrado a partir de la neurociencia y todo que hay campos electromagnéticos, eso lo hemos trabajado y hemos aprendido mucho de eso en Ser Energía, ¿no? Que el corazón tiene un campo electromagnético mucho más amplio, incluso el del cerebro, y colocar la mano en el corazón equilibra ese campo electromagnético. Y cuando equilibra me refiero a poner un límite, ¿no? Volvemos al tema límite. Eh, eh, y nos permite, nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos o mismas. Y esa es un poco la idea de la charla de hoy. Ujú. Dime, Pilar. Sí, entonces esto que decías de la comida, ¿no? Ajá. ¿Cómo podemos Ok, bien. poner límites de Ujú. alguna manera? Se me ocurre así
siempre es caso por caso, siempre hay que sentarse un poco con las personas a hablar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué esta ansiedad? Volviendo al tema anterior, o por qué esta incapacidad de poner un límite o de sentirse saciado o saciada. Pero bueno, así muy a grandes rasgos, por ejemplo, en este momento, una persona está comiendo y de pronto terminó su plato y va a ir por el segundo plato. Entonces, se coloca la mano en el corazón y puede preguntarse, ¿qué siento? Y de pronto cerrar los ojos, conectarse con ese centro, con ese corazón, decir qué siento y darse cuenta que tal vez no es la comida, que tal vez esta pregunta le trajo el recuerdo de eh, una situación que tuvo en la mañana, o esta ansiedad por comer le trajo el recuerdo de mamá o de papá o de algún conflicto, ¿no? Y entonces más bien, antes de comer, inhalamos, exhalamos y soltamos eso. Y de pronto hasta podemos comer un poquito, ¿no? Para no quedar, pero ya es diferente, ya vas digiriendo diferente. Es la capacidad de poder parar, ¿no? O sea, Ajá, como tener unos segundos, que normalmente no nos lo permitimos, ¿no? Y que vamos acelerados. Es la capacidad esa que surge, al menos a mí me ha surgido pues después de años de trabajo, ¿no? De ajá, este trabajo interior, que tienes la capacidad, bueno, y no siempre, por supuesto, ¿eh? Porque yo todavía a veces llego, a veces todavía como con ansiedad, ¿no? O sea, pero detrás ya sé que hay algo, pero sí que tengo más veces la posibilidad de parar un momentito, ¿no? Y ajá. decir, bueno, aquí hay otra cosa, calma, ¿no? No es necesario comer rápido y comer mucho o comer porquerías, ¿no? Ese es el límite, justamente, ¿ves? Porque a veces no nos detenemos. No, no pasamos, por ejemplo, de salir del trabajo, llegar a la casa, comer, ni siquiera vamos haciendo el cambio o vamos tomando conciencia del cambio. Es como que vamos en el carril, ¿no? Y sin preguntarnos nada. Y no hay un límite de, ok, ya me senté, voy a comer, o un límite de, ok, ya me senté, voy a descansar, es hora de dormir, apago el televisor, apago todos los instrumentos electrónicos que desequilibran, ¿no? Para dormir, el campo electromagnético. No hay nada de eso, la gente va y tele prendido, radio prendido y se duerme. Y al día siguiente amanecen cansados y a veces no saben por qué. A veces sí dicen, bueno, sí, dejé prendido el tele, ¿no? Pero es tomar conciencia y antes, para tomar conciencia ocupas un stop, un alto, ¿no? Y, y en ese alto poner la mano en el corazón ayuda mucho. ¿Y qué tiene que ver todo esto con la autoestima que hemos dicho al principio? Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. Se nos olvidaba el tema de la autoestima. Cierto, tiene que ver muchísimo. Porque si yo me conecto con mi centro, si yo me conecto con mis propios límites, ¿sí? De pronto me estoy empezando a conectar conmigo misma, conmigo mismo, y estoy empezando a quererme mucho. Porque los límites yo tengo que empezar a ponerlos desde mi cariño. No puede ser un límite desde el enojo, no puede ser un límite desde la tiranía, no puede ser un límite desde sin negociación, no puede ser un límite violento, ¿no? Eso no son límites. El límite siempre se negocia, siempre se va, es un tira y encoge, ¿no? Con las personas y con uno mismo. Sí, porque a veces también somos muy tiranos con nosotros mismos también, ¿no? Dime. Sí, porque también hay una frase que dice que nos gusta mucho que nos digan lo que tenemos que hacer, incluso a nosotros Ajá. mismos, ¿no? Pero más hacer todo lo contrario. Claro, Sale en los libros de... Esto lo decía Don Juan, creo. ¿Te sí, suena? sí, me suena. El segundo anillo de poder lo decía. Y sí, fíjate que eso es una actitud normal del ser humano, precisamente para poner un límite a la persona que nos dice qué hacer, ¿no? Una persona nos dice qué hacer y nosotros inmediatamente queremos mantener nuestra unidad o nuestra autonomía. Entonces, ¿cuál es la forma de mantener nuestra autonomía?
no hago caso, no sigo esta dirección o esto que me indican, ¿no? Eh, y es un tire y encoge. Puede ser que a veces tengas esa actitud y no te convenga tenerla. Y también de pronto es un error de la persona que quiere sugerirte algo nuevo, ¿no? Tratar de ponértelo o imponértelo, ¿no? Sí, Eh, por ejemplo, te aconsejo que dejes de fumar. ajá. Sí, ese es un muy buen ejemplo, el límite del fumado, ¿no? Porque las personas con los vicios pierden el límite, empiezan a seguir y a seguir. Entonces, bien, hay una cuestión de autocompasión en los vicios. Pobrecito yo, entonces tengo que autocomplacerme y entonces voy a fumarme este cigarro, ¿no? O esto de me lo merezco. Ha sido un día estresado, ha sido un día difícil, me lo merezco, voy a complacerme con este cigarro. Y si la persona no está en plan de dejar de fumar, pues eventualmente si quiere un cigarro a veces le va a generar efectos en su salud, pero no tan profundos como si se fumara 20. Me refiero al límite dentro del no límite. ¿Me entiendes? De pronto la persona no quiere dejar de fumar, entonces, ok, ¿cómo hacemos para fumar 2 en vez de fumar 20, ¿no? O si ya la persona efectivamente quiere dejar de fumar del todo, ¿cómo hacemos para suprimir esto en la vida? ¿Cómo ponemos ese límite? Entonces aquí volvemos al tema conectándome conmigo mismo, conmigo misma. ¿Qué quiero? ¿Por qué quiero dejar de fumar? Bueno, y ahí ya la persona se tendría que contestar a sí misma por qué. Los por qué son muy variados. Y esta pregunta clave, básica, que siempre nos hacemos, ¿qué quiero, no? Que es una guía para nuestro corazón también. Y no de lo que nos impongan otras personas, sino de lo que nosotros mismos queremos. Y claro, siempre hay otras personas que tratan de ayudar o demás, pero esa persona que ayuda también tiene que poner un límite. No puede hacerlo desde el prejuicio. Por ejemplo, fumar es dañino, es malo. Ciertamente hay evidencia científica que demuestra que lo es, pero esa persona ahí está fumando por algo y no podemos quitarlo, ¿verdad? De la noche a la mañana. Es un proceso. Necesita eso por algo en ese momento. Entonces no es decirle deja de fumar, es bueno, ven, te puedo ayudar a descubrir por qué necesitas esto. Sí, porque a veces no es solo el cigarro, hay muchas más cosas, la comida, por ejemplo. Dime. Sí, pues es que hay una frase que me gusta mucho que dijo una vez Aerin en uno de los seminarios, es que para realizar cualquier cambio en nuestra vida necesitamos energía. Y esto lo tengo como bastante claro, y más ahora que estoy haciendo el reto de 21 días, Ajá, que ya mi cuerpo está cogiendo la práctica y que es como matemático, ¿no? O sea, si realmente puedo ir parando, ir haciendo pases energéticos, tengo un día estupendo. Puedo empezar a lo mejor por la mañana y hago unos cuantos y no hago más en todo el día, ya no es un día tan estupendo, ¿vale? O sea, lo que me dan los pases energéticos son energía, es energía, ¿no? Y entonces también me he dado cuenta que está relacionado con el pobrecito yo que tú decías antes, ¿no? O sea, ujú, que si no tengo energía estoy más en el pobrecito yo, ¿no? O sea, de víctima, ¿no? O sea, me hacen algo, ¿no? Está muy he relacionado mucho el, el tener energía con el pobrecito yo, ¿no? O estar en víctima. Entonces, para realizar cualquier cambio en nuestra vida, es que lo tengo como muy claro, ¿no? ujú. Sí, excelente. De que necesitamos energía y la energía hay varias maneras de obtenerla, ¿no? Y una es con los pases energéticos, ¿no? Hay más, ¿no? La recapitulación y supongo que el acecho, ¿no? La alimentación, La alimentación, se me olvidaba, un sí, sí, buen la sueño, sí, también. antes Sí, de sí, irnos sí. a más complejidad, ¿no? Una buena alimentación, un buen sueño, también, pero también, claro, esto de los pases te dan yo te entiendo muy bien, Pilar, yo trato también de hacer pases a diario, porque te cambia el día, y el día que no haces es como hoy ¿verdad? Pero tal vez, ujú, dime.
No, 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 sí, sí. Que te, Tal que vez te- que te- Perdona que te doy la razón, solamente decía que sí. te cambia, ¿no? El día. Pero tal vez nuestros oyentes no sepan todavía tantos pases, no tengan tanto acceso a eso por el momento, o están en proceso de aprenderlos. Y bueno, recordar la alimentación, tan básico. A veces es diferente, las personas se sienten diferentes si almuerzan comida chatarra o si almorzaron algo más saludable, por ejemplo. O si durmieron bien esa noche o no durmieron. Y bueno, ya acechar y recapitular y todo, tiene mucho otra preparación y se requiere también energía. Pero aquí, por cierto, también recuerdo a Miles que nos decía que hay una energía especial que viene del espíritu, ¿no? Que es de empujarse un poquito más allá uno, de la voluntad. Y creo que esa energía es la que desarrolla tu conciencia. Es cierto, los pases te ayudan, es cierto, el comer bien te ayuda, es cierto, el dormir bien te ayuda, pero de pronto la autoconciencia viene solamente de la autoconciencia, de este acto de voluntad, ¿no? De querer darse cuenta. Y tal vez nos cueste, pero empezamos poquito a poco. Querer darme cuenta cuánto como, querer darme cuenta cuánto fumo, querer darme cuenta cuánto duermo, querer darme cuenta cuáles son mis conflictos, querer darme cuenta si yo produzco esos conflictos o si esos conflictos llegan a mí. Y si llegan a mí, ¿por qué llegan? Porque siempre hay puertas que uno abre, siempre hay cosas que dices o no dices. Entonces, ese querer darse cuenta te ayuda a todo eso, pero a un final es algo tan personal, es algo tan de cada quien, que solo una actitud, ¿cómo decirlo? Un empuje, un invitar a las personas a que se quieran dar cuenta, ¿no? A que tomen conciencia de su vida, su responsabilidad, como decías hace un momento, Pilar. Sí, claro. Es que parece que estoy haciendo propaganda, ¿no? Antes. Pero todo bien porque estamos en el mismo tren, ¿no? Todos No. queremos los pases, los amamos. Sí, bueno, y porque también estos días estoy con con lo del reto, ¿no? Y Claro. me escribe gente también, ¿no? De lo bien que le sienta. Y luego también otras personas que no lo están siguiendo, que la verdad es que de todas las personas que se han apuntado es el 80%, ¿eh? O sea que 80-85% no lo están llevando a cabo, ¿eh? Con varias excusas. Es difícil sacar 21 días y meter, eh, vamos, cada quien tiene sus posibilidades energéticas también. Y en ese sentido te felicito, Pilar, porque asumir esos retos es asumir mucha gente también, ¿no? No, pero quiero decir que el 80% no lo está siguiendo, ¿eh? No que lo esté siguiendo, no. No lo sigue. O sea, se apuntó, pero no, pero le falta la voluntad o no quiere o no le gusta. O Mm, el tiempo. sí, el tiempo, pero el tiempo son 3 minutos, ¿eh? Si quieres. Ah, Igual, bueno, igual que comemos, ¿no? ajá, Pero a ver, que ok. no pasa nada, pero solo bueno, llama la atención un poco porque te apuntas a una cosa y luego no la haces, ¿no? Esto que hablábamos de la responsabilidad, ¿no? Ajá, Hacerse, asumir la responsabilidad, pues bueno. Pero bueno, esto lo hacemos todos, ¿no? También me apunto a muchas cosas o me descargo cosas gratis, por ejemplo, y luego no las leo, ¿no? ajá, todos lo hacemos, y Sí, más en este mundo tan sobresaturado de exacto, información. exacto. Bueno, para seguir un poco con lo que estábamos hablando. Me estabas diciendo un poco lo de la autoestima, para ir ya Ujú. redondeando y para ir un poco Cerrando. resumiendo o cerrando. Eh, Bien, la autoestima es nuestro centro. Y hay autoestima que la gente entiende a veces autoestima como una cuestión del ego, ¿no? Pero el ego no es autoestima. El ego siempre es una necesidad de reconocimiento, ¿sí? Yo diría que más bien autoestima tiene que ver cuando tú ya te sientes reconocido por ti mismo. Entonces ya no necesitas que otras personas te digan, ay, sí, qué bien o qué malo, o esto o lo otro, sino simplemente tú estás seguro en tu centro.
Por ahí decían que la felicidad es conocer tus límites y amarlos. Para cerrar con todo este gran tema del tema de los límites sanadores y la autoestima, ¿no? Felicidad, decía, es reconocer tus límites y amarlos. Y aquí es una gran pregunta, ¿amas tus límites? Es decir, si yo sé que tengo que levantarme todos los días a las 5 de la mañana, bañarme, ir al trabajo y volver a las 5 de la tarde, ese es un límite que yo asumo, que yo deseo, que yo me responsabilizo por tenerlo, o es un límite que odio y más bien buscaría otra cosa, ¿no? Entonces, ok, ¿cuál es la forma en que construyo ese límite? Y que construyo un proceso. La gente quiere también de pronto todos los cambios ya hoy, y son procesos, algunas veces de años, y no tienen la paciencia. Y vuelvo al tema límite. La paciencia es poner un límite a esta ansiedad, a esto de querer todo ya. En este mundo de tecnología, de pronto tenemos todo al alcance y ya, ¿no? Pero en otras épocas, comer una hamburguesa había que viajar 3 kilómetros para llegar y a pie, ¿no? Y otra cosa, por decir, tal vez ni hamburguesas sabían, por comer ciertos platillos o todo. En cambio ahora llamamos y llega a nuestra casa, ¿no? Y tardas que 5 minutos y ya me enojo y estoy molesto por eso. Entonces, un poco el límite es la paciencia también. Las cosas no son de un día para otro, las cosas duran en crecer, algunas cosas son más rápidas, otras más despacio, pero cada cosa lleva su tiempo. Y si encuentro mi centro, acepto ese tiempo, que dura cualquier cosa. Sí, dime. Entonces debemos de amar nuestros límites, vamos. Es la sugerencia del día de hoy, amar nuestros límites. Y si no los estás amando, ¿qué pasa? Es una llamada de atención, una llamada de emergencia de tú mismo a tú mismo, o tú misma a tú misma, ¿no? ¿Por qué no amas tus límites? ¿Por qué no amas tu trabajo? ¿Por qué no amas que de pronto tenés que trasnochar por despertarte, por alguna cosa, o no sé, tantos límites que puede haber, ¿no? Que nos autoimponemos, y la mayoría de límites nos los autoimponemos, ¿no? Entonces cuestionar por qué no los amamos y realmente los que amamos, bueno, cuidarlos y hacerlos crecer o hacerlos mejor, ¿no? Ya, a ordenar nuestra vida. Pero hay gente que puede pensar que esto es como aceptarlo todo, ¿no? Mira, estoy en un trabajo que me pagan mal, trabajo muchas horas, encima me molestan y tengo que aceptarlo, ¿no? Gente que nos oiga que pueda pensar esto. Que dicha que lo mencionas, porque eso es cierto, es una mala interpretación. Vamos, si no aceptas que estás en un mal trabajo, si no aceptas que estás eh, en un lugar que no te gusta, ¿por qué sigues allí? ¿Por qué no pones el límite y cambias? Y a eso me refiero, es un proceso, no vas a cambiar de hoy para mañana. Ok, suena muy fácil decirlo, pero hey, yo sé que no es tan fácil, pero lo vas construyendo. Y mientras necesitas ese dinero, entonces sabes que es tu límite. O necesitas ese empleo porque necesitas una serie de cosas. Ok, ese es tu límite en ese momento, pero no es un límite para siempre. Los límites también se van rompiendo, ¿no? Se van evolucionando. Entonces de pronto, ok, quiero mi negocio propio, lo voy construyendo. O me gustaría más bien trabajar en tal lugar, envías un currículum, o tantas cosas, ¿no? Y bueno, aquí entra todo un tema de situaciones geopolíticas y demás, pero también son cosas que incluso hasta un límite podría ser, necesito viajar, necesito salir de este país, porque este país ya me está sofocando, tengo que ponerle un límite a este país, ¿no? Hay gente que lo vive así y se va y viaja, ¿no? Y bueno, está bien, se vale. Esto tiene que ver también con el intento, ¿no? Sí, el intento es lo que nos da un límite, es la vibración, ¿no? Le da la vibración a tu huevo luminoso, le da una forma. Tu forma humana es tu intento.
¿Cuál es tu forma humana? Es la forma en que intentaste adaptarte. Por eso recapitulamos. Forma humana es todo un término de los libros de Carlos Castaneda, y un poco habla de que la forma humana es el ego, ¿no? La forma en que formamos nuestro ego y cómo lo vamos deshaciendo esta forma humana, pues recapitulando. Esa es una de los objetivos de nuestra tradición. Y el intento es ese límite. Y entonces es darnos cuenta cómo hemos ido intentando las cosas. Claro. Somos co-creadores, ¿no? Ajá. En este momento tú estás conmigo co-creando esto, ¿no? Y en otro momento estoy con otras personas co-creando realidades. Y uno incide. Tal vez no vas a cambiar a otras personas, pero sí incides en otras personas o en las situaciones. A veces con solo la fuerza de tu conciencia, decía Castaneda también. Entonces, vamos, no menosprecien su poder, su propio poder personal, ¿no? Y esto, que dicha que también lo decías, esto también de aceptar, porque nos educan con esta idea de el cielo es el límite también. Y está bien, yo también pienso que el cielo es el límite, pero en este momento, ¿cuál es tu condición? ¿Realmente el cielo es el límite? ¿O tienes una condición energética que tienes que ir trabajando para que el cielo sea el límite? ¿Qué quieres decir exactamente con que el cielo es el límite? Lo he escuchado mucho en libros de autoayuda y en cuestiones así, como tú puedes todo, tú puedes todo. Si tú lo deseas, ¿no? Ciertas cuestiones de autoayuda que te dicen, si tú lo deseas, lo atraes, si tú puedes, y todo eso, Sí. y es cierto. Yo no quiero decir que es mentira, jamás, pero quiero decir que para poder hacer ese tipo de trabajo, tienes que conocer tu límite actual. ¿Sí, sí me entiendes? Lo pongo en un ejemplo muy concreto. Por ejemplo, quiero ir de España a Italia, ¿no? Ok, quieres. ¿Tienes con qué? Tienes automóvil, genial, pero no tienes dinero para la gasolina. Entonces tienes que conocer que si te vas a quedar a medio camino. Ok, entonces conozco mi límite, sé que no tengo el dinero para la gasolina, entonces, ok, quiero ir a Italia, ¿cómo soluciono esto? Tengo que conseguir el dinero para la gasolina. ¿No? No puedo irme sin conocer que no tengo el dinero para la gasolina y quedarme a medio camino. A eso me refiero, o eso es la idea que quiero transmitir. A veces queremos ya estar en Italia y sin haber tenido todo ese proceso previo, sin conocer que ahorita en nuestra condición actual no podemos, que tenemos que mejorar ciertas condiciones, que tenemos que buscar ciertas condiciones y conocer nuestros límites nos ayuda a la sobriedad, ¿no? A estar sobrios en lo que podemos y no podemos hacer en este momento. Sí, sí, no sé si me entiendes. Sí, esto me ha venido ahora también a la mente el pase de la llave de la confianza, Ajá. que puede ayudar también en estos momentos, ¿no? De impaciencia. Claro. Bueno, eso. Que está bien, que sienta bien practicar la llave de la confianza. También es más fácil amar tus límites. Creo que es el video que podríamos hacer para este podcast, ¿no? La llave de la confianza, claro. Y mira qué bonita llave que te da el límite, ¿no? Todo el movimiento es un límite, el de la llave, ¿no? El círculo que hace, te va haciendo el límite de tu huevo luminoso. Pues sí, a mí me gusta mucho practicarla de pie, caminando, en cualquier momento, ¿sabes? Así, o sea, la parte de estirada, bueno, cuando yo la aprendí estirada, Ujú. prácticamente no la practico casi nunca, siempre la practico de pie y caminando. Mm. Yo también, y en momentos así que antes de situaciones, qué sé yo, en que necesito confianza, me meto al baño y la hago en 2 minutitos, 1 minuto, ¿no? O busco un lugar privado y la hago para hacerla, para sentirme más empoderado, ¿no?
Sí, sí, yo hago igual, lo del baño también. Ok, no sé si hay algo más o quedamos por acá. Está bien, pues llevamos 34 minutos, está bien. Ok, no sé si está bien 30 minutos o los hacemos más Sí, cortos. está muy bien. La otra vez ya fueron 30 minutos y quedó, bueno, porque era más, pero como corto alguna cosa, pero al Ajá, final sí. queda más o menos en 30, está bien, alrededor de 30. Ok. Y a nivel, digamos, de público, ¿sentís que la gente sí saca la media hora? ¿O será mejor 10 minutos, 15 minutos, tal vez? No, media hora está bien. Sí, hay gente que Oh, hace de una hora. ok, perfecto, ¿no? Yo pregunto. Sí, hay gente que hace de una hora, sí. O sea, que si algún día lo hacemos más largo. No, yo, digamos, sí he sacado entrevistas así de 2 horas y todo, pero yo sé que yo soy muy freak en Ya, estas cosas. Pero sí, mucha gente no sé si sacaría la media hora. En fin, que dicha que me sí, dices que sí. sí, yo creo que sí. Pero bueno, de momento para empezar está bien, ¿no? Sí, me parece bien. Entonces, Perfecto. querida Pilar, voy a revisar ese de la ansiedad y ahí te contesto el correíto y el texto. De Y no sé. acuerdo, pues te lo agradezco. A ver si puedo ya publicarlo. Repitos y flautas. Ajá, ok. Ahí sigue, pero bueno, ahí están. Pues bueno, me ha gustado mucho este, ¿eh? Muy A mí interesante. también. Ya estamos más, ya entramos en el rol también, ya siento que más, Estamos más sueltos, sí. estamos más sueltos, sí. Más relajados. También. Ok, Bueno, pues querida. muchas gracias. Ahora, gracias. Ahí estamos hablando entonces. Cuídate mucho. Sí, buenas tardes. Chao. Chao, buenas noches. Bye. El podcast de Pilara. Lecturas en voz alta. Escúchalo desde iTunes, eBooks, SoundCloud o Spreaker. Lecturas de Pilar Soro. Para ti.